Bueno, bienvenidos a todos. Mi nombre es Adrián Lazo, soy uno de los socios de Baofes y aparte responsable del área de innovación, donde estamos sponsoreando esta charla y todas las cosas más como novedosas. Un poco les quería contar qué es lo que vamos a hacer hoy y una pequeña introducción en torno en el marco de qué tiene que ver esta charla y tiene que ver lo que estamos haciendo en temas de inteligencia artificial. Entonces, si pasamos a la siguiente, les cuento un poco la agenda y sobre el grupo en particular. ¿Quién tiene el control? Ahí está, bien. Antes que nada, quería contarles, y bueno, primero agradecerles a todos los que se sumaron, para que todos estemos en la misma página. Acá es una actividad interna que también invitamos a algunos clientes nuestros, prospectos y gente que le interese el tema, o sea que también es abierta al público en general, conocido nuestro, relacionado con nosotros. Y quería contarles entonces en principio que el marco de esta charla, y en general estamos trabajando con un equipo de inteligencia artificial, donde este equipo tiene como propuesta de valor ayudar a nuestros clientes a resolver problemas y a descubrir y capturar oportunidades que están ocurriendo en su empresa y en la industria, y que sean relevantes para su negocio. Queremos resolver problemas complejos y que sean importantes para ellos, utilizando inteligencia artificial. O sea, estamos trabajando fuerte en descubrir y en solucionar problemas, descubrir oportunidades y solucionar problemas con inteligencia artificial, agregarle a las soluciones que ya tienen los clientes inteligencia artificial y sacarle un mayor provecho y generar una ventaja competitiva. Entonces, en ese marco es en el que estamos trabajando, en el cual también nos gustaría escuchar qué necesidades tienen, qué están viendo, qué cosas podemos ayudar y colaborar en conjunto, trabajar en conjunto. Esta charla es un poco un derivado de una de las actividades que estuvimos haciendo, que es una prueba de concepto, una primera iteración de una prueba de concepto. Es una iteración muy rápida, que justamente lo que queremos también mostrar es cómo se puede producir valor en una primera instancia en un tipo de proyectos que son más exploratorios, y en poco tiempo ver si se llega a un matching entre las necesidades del negocio y las capacidades técnicas o las posibilidades de la tecnología de inteligencia artificial. Bien, un poco lo que vamos a estar viendo como agenda es una pequeña introducción a, a los participantes, a quienes van a estar como oradores, y después vamos a ver un planteo del problema que se va a mostrar, cómo se solucionó o cómo se llegó a un modelo, después cómo se está haciendo la validación respecto a lo que requiere el negocio, y finalmente unas conclusiones y un espacio al finalizar para preguntas y respuestas, pero en el medio también, para hacerlo más ágil, si quieren pueden preguntar algo en el momento. Les pediría ahí que levanten la mano y las chicas van a estar atentas como para darle la palabra. Bueno, sin mucho más protocolo, y también porque tenemos relativamente poco tiempo y queremos utilizarlo como para también dialogar, les voy a dar la palabra a quienes van a estar a cargo de la charla hoy, que son Federico López, que es nuestro AI Manager, Fabián Torres, que es uno de nuestros AI Expert, y en particular a Luciano Darriba, que fue quien estuvo a cargo de la POC. Ellos van a hacer una presentación y después seguiremos con la charla. Gracias. Bueno, perfecto. Si quieren, bueno, arrancamos con la presentación. Como decía Adrián, yo soy Federico López, de profesión ingeniero electrónico, con un posgrado en dirección de proyectos, experiencia tanto en ámbitos corporativos como de startups, y también experiencia en tecnologías de inteligencia artificial, ¿no? Puntualmente, específicamente en Computer Vision, tanto en ámbitos en el rubro de IT como en rubro de tipo satelital o aeroespacial. Soy Fabián Torres, vengo a estudiar informática en la Universidad Nacional de La Plata. Tengo ya casi cerca de 30 años de experiencia de trabajo en desarrollo de software. Desde hace unos años empecé a estudiar primero temas relacionados con inteligencia artificial, es decir, machine learning, deep learning, y hace un par de años buscando un lugar donde poder
desarrollar esto, donde poder aplicar, bueno, vine a la empresa, estoy en Baufed hace 2 años, trabajando en el área de Cognitive y bueno, ahora participando de esta iniciativa de innovación. Yo soy Luciano de Arriba, soy AI Developer en Baufest. Yo tengo una licenciatura y un doctorado en astronomía, también en la Universidad de La Plata. Tengo experiencia, bueno, en investigación y en docencia, y ya hace unos años me estoy especializando en lo que es Deep Learning, y tengo alguna experiencia así en proyectos de inteligencia artificial, principalmente utilizando Computer Vision, y bueno, similar a lo que mencionó Fabián, en un intento de poder plasmar este tipo de iniciativa mía de especializarme en inteligencia artificial, fue que sí, hace un poco menos de un año que estoy acá en Baufest, también en este grupo. Bueno, voy a iniciar un poco con el tema de caracterizar un poquito la idea de los proyectos de IA, de qué características tienen diferente a otros. En general nosotros hemos acostumbrado, los que desarrollamos software, a el código, programar código. Y en general los proyectos de IA son más centrados en datos. Eso inicia una cadena de diferencias que tiene con lo que estamos acostumbrados a desarrollar. Es decir, en principio, en vez de entregar un programa ejecutable, lo que entregamos, lo que desarrollamos en inteligencia artificial es un modelo, que son algoritmos también, pero que contienen datos, van a operar sobre datos. Entonces, los parámetros que uno define sobre esos modelos, sobre esos algoritmos, son críticos para la forma que van a tener acción sobre los datos. Incluso cuando son supervisados, uno provee al modelo de un conjunto de datos de muestra, en base al cual el modelo se va a generar. Cambiando cualquiera de esos datos o cambiando cualquiera de los parámetros, resulta otro tipo de modelo. Y ese modelo, cuando opera sobre los datos, en definitiva va a entregar distinta información. Por eso ya acá el conjunto de algoritmos y datos es la combinación de ambos, es lo gran diferente que tiene con respecto a los proyectos tradicionales. En general lo que uno entrega cuando desarrolla un proyecto de IA es ese modelo que de por sí tal vez no sea lo que espera el final del cliente, sino que habilita a las aplicaciones a generar luego, o habilitar a producir lo que el negocio necesita en realidad. Es decir, muchas veces tenemos casos de uso donde tenemos ciertos puntos donde necesitamos, por ejemplo, procesar una imagen, que es una parte de un proyecto, y en esa parte es donde interviene inteligencia artificial. En general, a veces hay ciertos inconvenientes en cuanto a compatibilizar las distintas metodologías. Si mostrar el siguiente slide, Luciano, en general, muchos de los desarrollos actuales se desarrollan tipo en forma ágil con Scrum, donde uno tiene features y va entregando valor a través de la implementación de esos features. En cambio, en un proyecto de IA, lo que estoy mostrando acá es una metodología que ya tiene más de 20 años, pero que es referencia de los modelos, de las metodologías actuales, donde en general, si bien en la parte superior se encuentran la parte de negocio y datos, que es donde se inicia un proyecto, en definitiva, de IA. Entender bien qué requiere el negocio, qué datos se dispone, qué datos se necesita. Fíjense que hay una interacción entre esos, los dos primeros bloques azules a la izquierda, arriba a la izquierda, donde muestra que una tarea no es superior a otra. En definitiva, son dos tareas interrelacionadas que generan el valor de conocer qué necesita el negocio y qué datos se dispone para eso. Luego sí hay unas tareas más técnicas, que son las de preparación de datos y modelado, que también hay una interacción, en ese caso, entre modelar y preparar los datos y trabajar sobre eso. Cuando veamos el ejemplo que va a mostrar Luciano, vamos a entenderlo bien. Luego viene la parte de evaluación, donde uno entiende qué es, entiende si es válido para el negocio lo que uno generó. En esto se parece bastante a un proyecto de investigación, donde uno genera una hipótesis, desarrolla, trata de probar la hipótesis o otra vez de refutarla, en definitiva, a ver si es válido o no. En ese sentido, es bastante diferente de un proyecto de desarrollo tradicional. Como les decía, este es un modelo ya que tiene más de 20 años, pero que fue la base de varios otros. La siguiente slide vamos a ver un par de... ¿Puedes pasar? Ahí está. Estos son dos modelos más recientes, donde
incorporan ciertos elementos que no estaban presentes en las metodologías anteriores. Fundamentalmente la parte de operación y optimización. Esto significa que una vez que uno genera el modelo, lo instala, lo ejecuta, y ya en producción uno tiene que tomar información para poder optimizarlo, generando un ciclo continuo donde hace el modelado, trabaja sobre los datos, deploya y luego analiza si el modelo sigue funcionando como uno esperaba. Actualmente estamos trabajando en la siguiente slide, simplemente tratando de compatibilizar los procesos clásicos de desarrollo con lo que se requiere. Y en definitiva, los puntos que estoy mostrando aquí son los elementos que tiene que tener una metodología. Trabajar bien sobre la parte de negocio, entender el proyecto, entender los datos, la parte técnica que es el desarrollo, deployarlo, que depende de en qué ambiente uno lo va a instalar, y luego fundamentalmente la optimización. Y todos estos elementos tienen que de alguna manera ciclar. En este proyecto que vamos a mostrar ahora, trabajamos básicamente en las primeras 3 partes. La optimización, eso se hace directamente en producción. Pero bueno, Federico creo va a seguir con el planteo del caso concreto. Está silenciado, Fede. Perdón, estaba muteado. Ahí, Lucho, si querés pasar a la siguiente slide. Bueno, con el pie que me dio Fabián y ya pasando un poco más al contenido de la presentación en sí, lo primero que nosotros tenemos que ver es cuál es el problema que nosotros queremos resolver. ¿Sí? Recordemos que todo esto siempre apunta a resolver un problema de negocio, el cual en este caso es poder generar informes de daños en frutas, ¿sí? De manera automática. Esto tiene aplicación en varias industrias, sobre todo en industrias de transportes, como por ejemplo transporte marítimo, pero también en general en todas las industrias que tengan, que sean exportadoras, ¿no? Y puntualmente nosotros consideramos el caso de las frutas, con el objetivo de poder determinar de alguna manera, de manera automática, el porcentaje de daño en la fruta y también cuál es su causa, ¿no? Lucho, si querés pasar al slide siguiente. Con el cual, para resolver esto, nosotros nos propusimos la creación de una POC o prueba de concepto con 3 objetivos fundamentales, que son: el primero es propiamente la generación de este reporte de daños automatizado, en el cual nosotros puntualmente, para acotar el alcance de la POC, nos concentramos en las bananas, ¿sí? El segundo objetivo es el de poder ganar más experiencia con este tipo de nuevas tecnologías de inteligencia artificial que se pueden aplicar tanto a este problema como a otros, ¿sí? No solamente a otras frutas aparte de las bananas, sino a cualquier otro tipo de mercadería. Y el tercero es el de poder mejorar esta metodología que nosotros estamos utilizando para el de los proyectos de inteligencia artificial. Es decir, por un lado, ponerla en práctica, iterar, ver cómo nos va y a qué resultados abordamos, y sobre eso mejorarla. Y un objetivo final que no está aquí, pero que engloba todo, es el de poder hacer esto de la manera más ágil posible, ¿sí? De poder, en muy poco tiempo y de la manera más económica posible, llegar a una solución que de alguna manera esté alineada con la resolución del problema de negocio. Ahora sí, perfecto. Y nosotros, para resolver esto, bueno, planteamos una arquitectura de solución simple, ¿sí? Hecha en el lenguaje de programación Python y que nos permita tomar de entrada fotos, ¿sí? De inspecciones reales de cajones de bananas, de transporte de frutas. Con esas fotos construimos 2 modelos de inteligencia artificial. Una es el modelo de clasificación del estado de maduración de estas bananas transportadas, y el otro es un modelo de clasificación de daños propiamente dicho, ¿sí? En el cual hay daños mecánicos, pero también otro tipo de daños, como por ejemplo enfermedades. Teniendo el resultado de que entregan estos 2 modelos y combinándolos con información un poco más genérica, como por ejemplo cantidad de container, cantidad de cajones de banana, fecha, lugar, nombre de la empresa y demás, nosotros lo que hacemos es construir este reporte, ¿sí? Que finalmente lo exportamos en un formato tipo Excel y PDF. Y ahora, una vez dicho esto, ya directamente le doy la palabra a Luciano para que cuente un poco más el detalle de la tecnología. Bien, gracias, Fede. Bueno, como dijo él anteriormente, una vez que tenemos planteado el problema y la arquitectura de la solución, nos concentramos en el modelo de inteligencia artificial propiamente dicho.
Para lo que es esta presentación, nosotros trabajamos con dos modelos, en particular uno para clasificar el estado de maduración y otro para las enfermedades. Yo acá voy a mostrar por una cuestión de tiempo el caso de la maduración, pero para el ejemplo de las enfermedades es análogo. Como todo modelo de inteligencia artificial, la información principal que necesitamos, que es básicamente la estructura troncal de estos modelos, es el conjunto de datos con el que uno va a entrenar al modelo para que aprenda a reconocer, en este caso, las distintas categorías de maduración de banana. El conjunto original que nosotros tomamos constaba de 273 imágenes que lo obtuvimos del trabajo de Mazen y Nayad de 2019. Tomamos este conjunto principalmente porque estaba disponible de forma abierta, es decir, en la misma publicación está el enlace para bajar el conjunto de datos, lo que nos permitió, bueno, tener una cantidad de imágenes de forma casi inmediata, y porque las imágenes están tomadas de una manera uniforme. Como se ven en estas imágenes de muestra, están todas acá sobre fondo blanco, puestas de forma lateral para que se distinga bien la curvatura de la fruta, el cabo de la banana están todos del mismo lado. Esto lo que permite es eh, al modelo concentrarse en las características de la morfología de la fruta, sin tener en cuenta por ahí tanto la variabilidad de cómo está dispuesta en la imagen. Sin embargo, como este conjunto es reducido y muy homogéneo, lo que hicimos nosotros fue ampliar ese conjunto de datos utilizando una técnica llamada Data Augmentation, que básicamente lo que hace es, para cada una de estas imágenes, genera un nuevo conjunto de imágenes a partir de realizarle ciertos procesos. Los procesos que nosotros elegimos para esta generación son realizarle zoom a distintas regiones de la imagen, o sea, un zoom pequeño para que se siga reconociendo que es una banana, recortar ciertas regiones de la imagen, realizarle rotaciones en distintos ángulos hasta 90 grados y hacerle inversiones verticales y horizontales. Esto lo que le agregó es una mayor variabilidad y poder reconocer esos patrones también independientemente del ángulo de inclinación que tenga la fruta en la imagen. Esto nos permitió tener un conjunto final de más de 3.000 imágenes. Acá se ve que utilizando esta técnica pudimos aumentar en un orden de magnitud la cantidad de datos que tenemos. Y lo que hicimos fue dividir estas imágenes en 4 categorías según la maduración. En verde, amarillo, medio maduro, que es cuando empiezan a aparecer las primeras manchas marrones, y sobremaduro, cuando ya la proporción de marrón con respecto al amarillo es considerable. Y bueno, para el caso de enfermedades o daño, tomamos 5 categorías, donde son sanas, daños mecánicos, que pueden ser o rayaduras en la corteza de la banana o golpes, antragnosis, punta de cigarro o podredumbre en la corona, que sería el cabo de la banana. En este caso, bueno, como dije anteriormente, nos concentramos en lo que es la maduración. Una vez que tenemos los datos, como modelo a entrenar, tomamos uno desarrollado por Google, que está en una plataforma llamada Google Teachable Machine, que acá les muestro una imagen de cómo es la plataforma. Principalmente elegimos este porque, como mencionó Federico al inicio, en esta primera instancia de la prueba de concepto, lo que queríamos era tener algo funcional lo más rápido posible. Y esta herramienta nos permite entrenar un modelo de forma muy rápida, como ahora les voy a mencionar, y sin escribir líneas de código. Esto se alinea con los paradigmas modernos de low coding o particularmente en este caso de no coding, donde se pueden obtener modelos sin necesidad de escribir código. Les voy a hacer zoom sobre esta imagen para mostrarles un poco más en detalle cómo funciona. Lo que tenemos que hacer primero es generar o crear tantas clases como uno quiera clasificar. Para cada una de las clases luego se suben las imágenes divididas por categoría. Se pueden subir o bien desde la computadora o a través de la webcam, donde la plataforma toma imágenes en ráfaga. Esto nos permite obtener varias imágenes de forma inmediata, o sea, en segundos podemos tener un conjunto de datos. Una vez que subimos todas las imágenes, vamos a la instancia de preparación del modelo,
donde le podemos ajustar ciertos parámetros, como por ejemplo el número de épocas, que sin entrar en detalle técnico, es básicamente el número de iteraciones que hace el modelo cuando entrena, el tamaño del lote, que el modelo al entrenar, el algoritmo divide el total del conjunto de datos en lotes, donde cada lote tiene esta cantidad de datos, en nuestro caso imágenes, y la tasa de aprendizaje, que es el factor que mide el tamaño con el cual va corrigiendo los parámetros de los modelos paso a paso a medida que va aprendiendo. También podemos pedirle que nos muestre información a medida que va entrenando, que ahora yo se las voy a mostrar. Y finalmente, una vez que está entrenado el modelo, en esta ventana de vista previa podemos o bien subir imágenes desde nuestra computadora o utilizando la webcam para validar a ver si el modelo entrenado puede reconocer y clasificar bien las imágenes que nosotros le mostramos. También les hago mención de esta opción que se llama exportar modelo, que ahora les voy a explicar también su utilidad. Entre la información que nos puede mostrar Google a medida que va entrenando, tenemos la precisión por clase, la matriz de confusión, un gráfico de pérdida por época y un gráfico de precisión por época. Para entrenar este modelo, nosotros creamos las 4 clases según el conjunto de datos que habíamos formado para las distintas clases de maduración y, bueno, en el caso de enfermedad, para las 5 categorías de enfermedad o de daño, en el caso de daño mecánico. Definimos 100 épocas, un tamaño de lote de 64 y una tasa de aprendizaje de 5 por 10 a la menos 5. Como resultados, quería destacar que el tiempo de entrenamiento fue inferior a los 2 minutos y medio, es decir, que en un tiempo muy corto pudimos tener entrenado un modelo donde nos dio una precisión en el conjunto de entrenamiento de casi 99% y una precisión en el conjunto de validación de 93%. ¿Sí? Esto muestra que la iniciativa de utilizar Google Teachable Machine fue acertada, ya que pudimos en muy poco tiempo tener un modelo que reconoce categorías de daño y maduración en bananas con una precisión considerable. Acá podemos ver la información adicional que nos muestra Google Teachable Machine. Les voy a hacer un poco de zoom para las pantallas chicas que por ahí no se llegan a ver. Nos muestra la precisión por clase, donde nos dice con qué precisión determina cada clase. La matriz de confusión, básicamente lo que nos muestra es en el eje vertical las clases que nosotros definimos y en el eje horizontal las categorías con las cuales predijo el modelo una determinada imagen. Entonces, los elementos que están sobre la diagonal, o sea, estos números estarían indicando las imágenes que el modelo predijo correctamente. Y todos los números que están fuera de la diagonal son los casos en los que no los predijo correctamente. El gráfico de precisión por época nos va mostrando cómo va aumentando la precisión, tanto del conjunto de entrenamiento en azul como el de validación en naranja, a medida ¿sí? que van avanzando las iteraciones. Entonces nosotros a medida que va entrenando, esto lo va graficando a tiempo real y podemos ver cómo va evolucionando nuestro modelo. Y por último, bueno, el gráfico de pérdida por época, donde la pérdida, de forma muy resumida para no entrar en tecnicismos, da una idea del error con el cual está prediciendo o estimando las distintas clases a medida que va entrenando. ¿sí? Es por eso que la pérdida va disminuyendo a medida que el entrenamiento del modelo va avanzando. No sé si hasta acá se entiende, si hay alguna pregunta antes de avanzar a la siguiente. ¿Cómo sabe cuando la validación no se cumplió? En realidad, el conjunto de datos, Google Teachable Machine, al momento de entrenar, divide ese conjunto de datos en un conjunto mayoritario que es para entrenamiento y un conjunto minoritario que es para validación. Ese conjunto no se utiliza para entrenar, o sea que el modelo no lo ve al modelo de entrenar, y al momento de validar se le da esas imágenes donde ya sabe de qué clase son porque formó parte del conjunto original de datos. Entonces de ahí puede inferir si estimó bien o no las distintas clases. Genial, genial, entendí. Le das un lote ya de prueba que sabes que son todas bananas maduras y las tiene que detectar como maduras. Si no la detecta, ahí es el porcentaje de error. Exactamente, sí. Es la forma que tiene de saber si lo hizo bien o mal, porque después si esto se despliega en un entorno de producción, por ahí uno a priori podría no saber
cuál es la clase a la que pertenece, entonces no tenés forma de determinar si fue estimado correctamente. Bien. Bueno, continúo entonces. Una vez que tenemos el modelo entrenado, nosotros queremos llevarlo a una aplicación real. Acá es donde entra en juego esa opción que tenía Google Teachable Machine que yo les mencioné, que se llama exportar modelo. Lo que hace esa opción es darnos en un archivo, poder descargarnos en un archivo el modelo ya entrenado, con todos los parámetros y los coeficientes calculados, y poder levantarlo desde una aplicación web o desde un script hecho en Python o en JavaScript, para poder utilizarlo para inferir clases de maduración, por ejemplo, en otro entorno fuera de lo que es Google Teachable Machine. Eso es lo que utilizamos nosotros para la generación del reporte, que era uno de los objetivos principales de esta prueba de concepto. Entonces, en esta instancia de validación, el objetivo es, a partir de un conjunto de imágenes de uno o varios contenedores de fruta, poder generar de forma automática un reporte bien detallado del estado de maduración o de daño de esta fruta, para poder estimar el grado de pérdida por mercadería en mal estado. Esto lo hicimos con la combinación de tres cosas. Una, bueno, se hizo en lenguaje Python, se utilizó la librería OpenPyXL, que es una librería muy útil para generación de planillas Excel de forma automática. Demostró ser una herramienta bastante poderosa, porque con pocas líneas de código también, esto forma parte de lo que es el paradigma del low coding, pudimos generar planillas Excel que se generan y se pueden actualizar de forma automática a partir de ingresarle simplemente el conjunto de imágenes. Y el tercer componente es, como yo les mencioné antes, el modelo preentrenado que nos descargamos del Teachable Machine, ¿sí? El script lo que hace, toma las imágenes, se las entrega al modelo, que infiere la clase a la que pertenece, y eso después es lo que se vuelca en la planilla. Para generar el reporte, nosotros tomamos dos conjuntos de datos de entrada. Por un lado, tomamos datos de contexto, que serían básicamente información como la fecha y lugar de la inspección, el nombre que se le va a poner al reporte, la cantidad de cartones afectados, etc. Y el otro conjunto de datos es la mercadería, que es básicamente las imágenes que nosotros queremos analizar. Con estos datos hicimos un análisis utilizando los dos modelos que entrenamos, tanto el de maduración como el de daño, y volcamos los resultados en una planilla Excel. Una vez obtenida esta planilla, bueno, la exportación a un documento PDF, que es por ahí más cómodo, más ágil para entregar, para enviar por correo, para imprimir, es inmediata. Entonces, aquí les muestro del lado derecho un ejemplo de un reporte generado con este script, y les voy a contar un poco la información que consigna sobre cómo lo generamos. Con esos datos de contexto que yo les mencioné, podemos definir el encabezado, el membrete del reporte, bueno, que puede ser tan completo como uno quiera con la información que se proporcione. Le colocamos una escala de maduración, que es una escala que ya se usa de forma casi estándar en este tipo de reportes, que se toma como referencia por si uno quiere constatar si la fruta fue clasificada correctamente en su categoría de maduración. Lo que hicimos luego fue generar una lista de las imágenes que obtuvimos para el informe, listando en estas primeras 4 columnas el porcentaje de precisión con la cual el algoritmo clasificó esa fruta, y destacado con un recuadro verde la clase mayoritaria, que fue la que tomó como clase definitiva, ¿sí? De la misma manera, en las 5 columnas de la derecha, hacemos la identificación del daño, resaltando en azul o violeta la categoría mayoritaria. Con toda esta información, ¿sí? Nosotros solamente le ingresamos el conjunto de imágenes que los tenemos guardados en un directorio. El script toma esas imágenes, las hace pasar por los modelos de clasificación, que es la imagen que mostró Federico sobre la arquitectura de la solución, hace la clasificación de maduración y de daño, y con eso construimos estas dos tablas, donde indica del total de imágenes que nosotros tenemos,
cuántas fueron clasificadas en cada categoría de maduración, y lo mismo con los tipos de enfermedad, junto con sus cantidades porcentuales. Luego, con esta información y alguna información extra de contexto, como por ejemplo la cantidad de cartones afectados, elaboramos una conclusión, que es efectivamente por ahí la parte del reporte más útil, porque es donde dice efectivamente qué cantidad de fruta está en buen estado y qué cantidad se pierde. Por ejemplo, en este caso, bueno, la cantidad de cartones afectados era 1080, entonces de ese total de cartones, el resultado de la inspección infiere lo siguiente, que esta cantidad de cartones es de clases 1, 2 o 3, es decir, verdes o verde claro, que es lo que es considerado como buen estado, y esta cantidad de cartones como clases de 4 a 7, que son consideradas como amarillo, madura o sobremadura, que es lo que se considera como pérdida, porque no puede seguir su ciclo de distribución por estar ya próximas a pasarse o ya pasada. De la misma manera se hace un resumen de la cantidad de cartones afectados por las distintas enfermedades o por daño mecánico, y se deja al final una sección que en principio puede quedar a discreción del experto que está elaborando el informe, donde se puede poner información de la posible causa de la pérdida, o si se contara con información suficiente, el mismo reporte podría concluir las posibles causas de la pérdida, como por ejemplo, bueno, temperaturas altas dentro del contenedor, una cosecha tardía. Bueno, acá me quedo de nuevo alta temperatura, pero acá podría ser un tiempo de viaje extremadamente largo, lo que hizo que se madurara en viaje. Con este informe lo que podemos ver es que en esta prueba de concepto se pudo generar, ¿sí?, un reporte de forma bastante completa, donde se puede determinar la cantidad de fruta que se pierde, ya sea por una maduración avanzada o por daño. Lo que quiero destacar antes de pasar a la siguiente sección es que esto se logró, ¿sí?, en un tiempo muy bajo. Esto se hizo del orden de 7 a 10 días, o sea, se logró construir obtener el conjunto de datos, hacer la ampliación con Data Augmentation, entrenar el modelo, descargar el modelo, construir el reporte y generar el reporte. Entonces, esto nos muestra que podemos generar un producto funcional en un tiempo relativamente corto y con una precisión considerablemente alta, teniendo en cuenta el conjunto reducido de datos que tuvimos y el poco tiempo. No sé acá si hay alguna pregunta, si se entendió la explicación. Yo te quería hacer una consulta, Fed. Hay dos valores que te dieron aproximadamente 99, 90 y pico %. Uno es el que te devuelve la matriz de confusión, pero el anterior, el de entrenamiento, no entendí de qué era. Perdón, déjame ir más El- atrás. ¿Este número? Ese mismo, sí. Claro. En conexión con la pregunta anterior que habían hecho, cuando se entrena el modelo, se toma el conjunto total de datos y se divide, pongamos como ejemplo, un 80% de esos datos se deja para entrenar y un 20% para validar si ese entrenamiento va por buen camino o no. Entonces, cuando se entrena, se hace pasar por las distintas capas de la red, y en la última instancia se ve si con los pesos con los coeficientes que se calcularon en esa instancia de entrenamiento, si ese conjunto lo clasifica bien o no. Si con el valor que da, que está relacionado también con la función de pérdida, depende de qué tan grande de ese valor, se aplica la corrección a estos coeficientes y se vuelve a hacer una iteración. Todo eso se hace sobre el conjunto de entrenamiento. Una vez que el conjunto está entrenado, se corre sobre ese conjunto menor de validación que no formó parte del conjunto de entrenamiento, para ver que también se produjo ese entrenamiento. No sé si Sí, para aclarar un poquito, el entrenamiento te sirve para ver si tu algoritmo está funcionando bien, está andando bien sobre el entrenamiento. El de validación es el que es más representativo para luego aplicarlo en producción. Claro, Porque serían se los afecta datos sobre un... desconocidos, entre comillas. Exactamente, claro. Que ya tengo la respuesta. Sí.
Claro, no, aparte cuando uno testea sobre el conjunto de entrenamiento y da malos resultados, eso se utiliza para modificar los coeficientes. Lo que te da el conjunto de validación, no, porque si no estaríamos metiendo el conjunto de validación dentro del mismo entrenamiento. Esto es simplemente para ir teniendo una medida de cómo responde el algoritmo en esta instancia de entrenamiento sobre datos que no utilizó para entrenarse. Bien, una pregunta, para que sea más preciso, ¿qué se hubiera subido? ¿La cantidad de iteraciones o se hubiera bajado más el porcentaje que se veía ahí, el 0,0005? Mira, si yo viera que esta curva, por ejemplo, de precisión, seguiría creciendo, te diría que se podía probar aumentar un poco el tiempo, pero como ya se aplanó, evidentemente el problema es otro. En este caso, muy probablemente pueda tener que ver con el conjunto de datos que uno tiene, ¿sí? Porque al tener pocos datos, tiene poco lugar de donde reconocer estos patrones de la morfología de la banana o lo que tome como referencia, ¿sí? Acá el hecho de tener pocos datos es clave para la precisión del algoritmo. Una pregunta. Ya que son pocos datos los que han utilizado, esta herramienta, este tool de Google, ¿utiliza cross-validation o se puede usar cross-validation? Porque sería bien útil aplicar el cross-validation para los pocos datos que hay, ¿no? Sí, sí, yo no sé vos, Fabi, pero yo no sé si Sí, internamente... no. Bueno, el tema después vamos a hablar un poquito de las conclusiones, pero en definitiva vemos acá una primera iteración. Lo interesante de esto es que estamos logrando, como decía, en muy poco tiempo, algunos resultados que pueden, que son, digamos, dan un buen augurio sobre lo que pueden hacer. A partir de acá, uno debería, ya me meto en la parte de las conclusiones, ¿no? Pero debería ya generar nuevos modelos, ya saliendo un poco de la herramienta. Creo que a este punto esta herramienta de no coding ya cumplió su cometido, que es el de darnos a nosotros y al cliente una perspectiva de que podemos resolucionar el tema. A partir de acá, bueno, hay que generar otro tipo de modelo distinto ya. Ya hay que trabajar sobre el código y sí, hacer cross-validation, otro tema. Pero también ten en cuenta que si tenemos pocos datos, porque todavía no empezamos el proyecto con el cliente y tuvimos todos los datos que necesitamos realmente. Es decir, primero es incorporar datos, después otras técnicas. Perfecto, esto sirve como prueba de concepto, básicamente, sí, como Es lo que una prueba de vienen concepto, diciendo, sí. exacto. Es al Sí, cliente, sí. esto sí se puede hacer, mira, acá hicimos esta prueba. Y eso en forma rápida, ¿viste? En forma con Exacto. poco costo. O sea, que la persona tenga que estar 4 meses esperando para que pueda decir, mira, no funciona. Sería lo decepcionante. Claro, sí. Si me permitís, no, porque acá en el chat Orlan menciona que esto puede ser factible generalizar para análisis de fruta y verdura exhibidas en góndola. Sí, o sea, la cantidad de usos después se puede generalizar un montón de situaciones, ¿sí? Obviamente en el estado en el que se está presentando ahora, por ahí no exactamente porque es una prueba de concepto, ¿sí? La idea es tener como un primer pantallazo de lo que se puede lograr, pero sí, una vez que está el producto más completo, ahí sí se puede llegar a generalizar en un montón de ámbitos. Claro, como decía también al principio, un poco este tipo de desarrollos son a veces habilitadores para aplicaciones de otro tipo, ¿no? Ujú. Las Una fotos sí cosa o que sí tienen que ser normalizadas, ¿no? Hay todo un debate con respecto a eso. O sea, inicialmente se tomaron esas imágenes que yo mostré de ejemplo, pero la idea en principio, que es bueno, después ya va a hablar Fabián un poco, está el balance entre si las imágenes estén normalizadas, pero también tiene que estar normalizada la forma en la que después se sacan las fotos cuando se ponga en producción. Entonces, para evitar eso también Exacto. uno tendría que poder tener un conjunto bien variado para que sea lo más parecido a la vida real posible. Pero no quiero decir mucho para no spoilear la parte de Fabián. No, está bien. Ok. No, pues ya está bien, estamos en Bueno, los temas. Sí, sí, completalo y no sé si te queda sí, algo no, más. esto ya estaba, así que si querés ya te doy Sí, la un palabra. poco, pasa a la siguiente, ya está un poco en los temas, un poco, a ver, limitaciones, un poco lo que al echar adelante un poco recién. O sea, la herramienta utilizada tiene sus límites en cuanto ofrece lo que tiene ahí y nada más.
Cuando uno quiere hacer algo más elaborado, bueno, tiene que diseñar sus propios modelos o utilizar vía Transfer Learning otro tipo de redes ya aprobadas, como MobileNet, algunas que se muestran en la Inception, etc. Y también el tema de las imágenes. Uno puede tomar mejores imágenes, y lo ideal sería que las condiciones del set de entrenamiento sean iguales a cómo se va a tomar después en producción. No siempre es posible, por lo que comentaba recién Luciano, pero bueno, cuando uno más se acerca es mejor, o cuando más variabilidad tiene es mejor. Siguiendo un poquito, ya... Bueno, lo importante es esto, un poco, ¿qué logramos hasta ahora? En poco tiempo generar un modelo que clasifica y hace con un grado interesante de precisión, y en ciertas condiciones logra generar un reporte, que es lo que nos ofreció en este caso el cliente. El cliente nos dio un reporte modelo que, que tratamos de imitar en el sentido de que esté la misma información que está en el modelo. Y bueno, y hemos ganado experiencia en este tema de, o sea, en este tema de hacer una POC rápida con herramientas ya probadas y tener algún tipo de resultado. Una mención que quiero hacer acá en este punto es que además de lo que se mostró en esta POC, Luciano también desarrolló una aplicación web hecha con Python que utiliza el mismo modelo. No genera todo el reporte, pero sí da una imagen, da información del grado de daño que tiene. Y eso lo hizo con una herramienta también que se llama Streamlit, que está abajo, que es para aplicaciones web, que con poco código uno puede tener algo funcionando. Lo interesante de esto simplemente es con qué velocidad uno puede entregarle al cliente, mostrarle algo de valor en forma rápida, ¿no? Es esa misma línea. Bueno, ¿qué estamos haciendo? Bueno, un poco de lo que hablamos recién y un poco lo que nos sugieren un poco ustedes, ¿no? Es decir, tener mayor dataset de entrenamiento con más variedad, mejor balanceado tal vez, o sea, que cada clase tenga la misma cantidad de imágenes y utilizar también otras redes. Ya algún resultado estamos teniendo, porque Luciano ya ha ejecutado con MobileNet el mismo modelo, perdón, con MobileNet se ha generado un modelo y le ha dado resultados mejores, creo que arriba del 80%, ¿no? Te estaba dando. Ya, Ahora sí está dando entre un 80 y un 85%, sí. En una sí, segunda iteración, sí. en la segunda iteración, ya, que el camino un poco es ir hacia ese lado, hacia mejorar el modelo y mejorar también los sets de datos. Y lo último que está que como mejora ya sería parte tal vez de la ejecución del proyecto, donde uno con el cliente se pone y define ciertas reglas, como sugerían también recién. Es decir, que la forma de tomar las imágenes en producción sean de determinada manera y que el reporte tenga un cierto contenido ya definido. Eso ya creo que es parte del cliente, hay que involucrar más al cliente y obtener esta definición del cliente y también expertos en el tema, ¿no? Bueno, comentarles también que el código está disponible en nuestro GitLab de Baufest, y esta aplicación web que les comentaba, hay un link que si Azure no se cuelga a veces, tenemos problemas, pero funciona. Si le corren una imagen, les va a decir qué daños tiene. Bueno, antes de preguntar, bueno, algunas preguntas hubo, pero les invitamos a hacer más preguntas. Y Adrián, ¿tenés algo más para comentar? Sí, bueno, yo por último quería hacer como no unas conclusiones, pero sí un resumen de cosas importantes que nos parece a todo nivel. Una es algo que resaltamos todo el tiempo: piensen que esto es una primera iteración de algo muy rápido. Los proyectos de AI de este tipo, porque hay otros tipos de proyectos de AI donde son más prescriptivos, donde uno sabe que va a haber una solución y es ponerle trabajo nada más, es más parecido a un proyecto de software en cuanto a que uno ejecuta cosas y obtiene un resultado. Este tipo de proyectos de AI donde estamos tratando de entender si se puede producir algún resultado de valor para el negocio con AI, son más un proyecto de investigación y exploratorio. Por eso, al principio hay que entender qué es lo que necesita, qué nivel de exactitud, qué nivel de valores en ciertos parámetros requiere el negocio, para después ver si la tecnología lo puede dar. O sea, eso es lo que se llama un business diligence, tratar de entender qué requiere el negocio como parámetros
de certeza y después hacer una prueba de si la tecnología da para eso. Si nosotros hubiésemos obtenido con el Teachable Machine valores muy bajos y ya empezamos a tener dudas de si hay que continuar o no, o le podemos decir al cliente o nosotros mismos decirnos, por este lado no va, vamos a tener que buscar otro tipo de trabajo, ¿sí? Por otro lado, nos permite ver en dónde están los problemas. Nos faltan datos, es el problema del algoritmo, hay que entrenar más. Digamos, nos da un montón de conclusiones en muy poco tiempo. Y un proyecto de ahí, de estas características que son más exploratorios, una herramienta de este estilo, o herramienta de este estilo, de bajo codificación, con cosas ya prearmadas, pero que a la vez tienen muchos parámetros para mejorar y para tocar, me parece que son fundamentales. Después, por otro lado, tampoco conseguimos datos del lado de los clientes. Los tuvimos que inventar y por eso es que los chicos salieron a buscar datos y datasets que ya existían en el mercado. Pero una cosa que ocurre cuando uno hace el business y el technical diligence es pedirle al cliente, necesitamos más datos. Y por ahí no existan más datos, con lo cual el proyecto tiene que abortar en ese momento porque no hay capacidad de poderlo solucionar con lo que se tiene al alcance en ese momento. Una de las líneas de trabajo que podríamos tener a partir de ahora y que las evaluamos seguir es, bueno, consigamos más fotos de frutas, ¿no? Una idea que teníamos era, bueno, pidámosle a todo Baufes y a más gente que nos envíe fotografías de bananas de distintos lugares que puedan sacar para entrenar mejor el modelo y pasar de esa cantidad de imágenes que teníamos, más lo que se le hizo con Data Augmentation, a generar más. Entonces, yo creo que lo que queríamos mostrar acá, uno es esta posibilidad de en poco tiempo hacer el business y el technical diligence, y en función de cómo termine esto, avanzar en un proyecto más complejo, pero a la vez lo que queríamos era hacer un proceso de principio a fin. O sea, lo que necesita alguien de valor es reemplazar a un experto por una inteligencia artificial que le diga el nivel de daño de fruta y las causas. Eso se logró con un nivel de certeza. Se puede trabajar mucho más para lograr mucha más profundidad. Pero lo que sabemos hasta ahora es que si trabajamos en tener más datos, en armar un protocolo de cómo se sacan las fotos, desde qué lugar, si tiene que tener ruido de las cajas o de cosas ambiente, o cómo se tiene que recortar, más la cantidad de información, podemos mejorar mucho el modelo. Entonces, el objetivo para nosotros está ampliamente cumplido. Seguimos trabajando en iteraciones para mejorar todo lo que tiene que ver con la certeza que generan el informe, o sea, la información que generan los modelos. Entonces, eso me parece muy importante destacarlo porque creo que es un aprendizaje importante para este tipo de proyectos que son distintos a los proyectos de desarrollo de software, pero que se combinan con proyectos de desarrollo de software, como decía Fabián, porque forman parte de un flujo más grande, ¿no? Ahí quedamos abiertos a preguntas de lo que les surjan dudas. Un tema más de curiosidad técnica. El modelo que estamos usando, ¿qué arquitectura interna tiene? Es una red neuronal seguramente, pero ¿qué arquitectura es ResNet? No sé. Creo que el Teachable Machine utiliza MobileNet, pero para las últimas capas lo combina con un K-Nearest Neighbor. O sea, hacen un modelo híbrido de red convolucional con un modelo por el Machine Learning más clásico. Pero el modelo que está generando ahora ya es MobileNet, ¿verdad? El de ahora sí, esto es MobileNet puro. Una vez que salimos de la Teachable Machine, ya tomamos un MobileNet y lo acomodamos para este caso. O sea, acomodamos las clases, la cantidad de clases, ¿no? Uh-huh. Estoy trabajando ahora con un cliente, DOL, seguramente lo conocen, cuyo principal negocio es las frutas, ¿no? Transportarlas, cosecharlas, darlas y llevarlas hasta el cliente final. Entonces, seguramente a ellos les va a interesar muchísimo esto. Estaba invitado uno de nuestros contactos en DOL, yo lo he visto al inicio, no sé si está todavía por ahí, Sergio Murillo. Estamos intentando encuadrar algunas de sus necesidades con este
planteamiento, esta idea de este POC. Y creo que podríamos, no sé, digamos, tratar de cuadrar con una necesidad que ellos tienen de saber el tiempo que la fruta se toma en ser transportada desde el lugar de origen hasta el lugar final, y sobre todo cómo es que va a llegar la fruta, ¿no? O sea, haciendo como un pronóstico de, según, en este caso, tomándole una foto a la imagen de la fruta recién cosechada, se podría pronosticar en base a los tiempos de viaje y los tiempos de almacenamiento en diferentes lugares al cliente final o al destino final, cómo va a llegar, ¿no? De repente se podría avanzar algo en ese sentido y encuadrar con lo que ya están avanzando ustedes. Todavía el cliente no se ha comentado nada sobre ese tema, pero sería interesante avanzar más sobre estas ideas. Y ahí encantado de poder hacerlo. Una de las cosas para las que se puede utilizar esto no es solo para detección de daños, sino también para control de calidad, obviamente, que es parte de lo mismo, digamos, no es cuando un embarque llega, sino también se puede tratar de sacar una foto al principio del embarque y al final del embarque y por ahí entender qué es lo que pasó en el medio, ¿no? No es solo para temas de detección de daños, sino también para control de calidad, y que se utiliza en la industria de producción de fruta, en la industria de transporte y también en la industria de seguro, porque cuando ocurre algún siniestro o hay un reclamo, también aparece un experto que va a evaluar el embarque para decir qué nivel de daño hay para que la compañía de seguro realice el pago de eso. Y también para poder hacer como un recupero de eso, ¿no? De lo que queda. Y no solo en temas de fruta, esta misma tecnología, de esta misma manera, con este mismo enfoque, se puede utilizar para cualquier tipo de embarque en el que podamos tener acceso a las fotografías y poder determinar y entrenar una red con distintos tipos de daños que ocurran, ¿no? Excelente. Perdón, Y agrego en suma a lo que mencionaba Adrián, que este tipo de tecnologías, ¿sí? Y este tipo de metodologías no solamente se limitan a la tecnología de computer vision, ¿no? Vos, como habías mencionado, justo Jair, del poder darle una predicción al cliente de cuál va a ser el estado en el cual va a recibir su fruta. Bueno, dentro del ámbito de inteligencia artificial hay otras tecnologías más allá de computer vision, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con modelos predictivos y modelos prescriptivos, en el cual también se podría aplicar un enfoque de este estilo e incluso combinar ambas tecnologías, ¿sí? Computer vision para el estado inicial y un modelo predictivo para poder predecir la evolución del estado de la fruta, supongamos, en el tiempo. ¿Tiene alguna pregunta más? Sí, ¿Comentario? Sí, ¿Inquietud? Adrián, una consulta, Adrián. Hemos visto, bueno, que el tiempo de respuesta del modelo es corta, pero ¿qué otros costos estarían implicados en ofrecer este tipo de soluciones para el lado del cliente, digamos? ¿Se ha esquematizado un poco más o menos el grado de costos que tendría? No, en realidad no nos enfocamos en eso, o no fue el objetivo de la POC. Sí nos parecía importante que esto, en este tipo de proyectos hay una alta incertidumbre de si vamos a poder dar algo de valor, o si vamos a poder obtener con el estado del arte algo de valor. Con lo cual, trabajar sobre este tipo de metodologías que nos permitan rápidamente tener un MVP, un producto mínimo viable o un modelo mínimo viable que nos dé ciertos indicadores de si conviene seguir iterando sobre la solución para refinarla más o si el valor obtenido ya es suficiente, me parece que va en línea con tener algo más acotado en términos de costos. En el fondo me parece que el estudio que hay que hacer y el business diligence como una primera etapa de un proyecto de este estilo, lo que busca es entender cuál es el valor que estamos generando al negocio con esto y sobre qué parámetros tenemos que trabajar para generar el valor. Entonces, son proyectos que en general se deberían pagar y sobrepagar solos. Entonces, por eso es que queremos mostrar cómo hacer pruebas de concepto para ir a los clientes, que busquemos casos, que busquemos el caso de negocio y que veamos rápidamente si le podemos generar un valor en forma rápida. Entonces yo creo que tenemos que buscar el caso de negocio. Lo que planteamos con esto es que hay una forma de en poco tiempo, invirtiendo poco, uno tiene un análisis de factibilidad interesante para ver si seguir invirtiendo.
No sé si eso contesta tu pregunta, Fernando. Sí, gracias, Adrián. Una pregunta, la prueba de concepto yo entiendo que todo el motor lo realiza Google, pero después ¿cómo lo vinculan con la parte de esta web para mostrarle al cliente finalmente? Eso es lo que yo mencionaba, que Google Teachable Machine tiene una opción de exportar modelo. Eso te permite descargar en un archivo el modelo preentrenado, y ese modelo después vos lo montás sobre tu script o sobre tu aplicación web o tu aplicación móvil. Entonces, el script lo levanta, el modelo ya preentrenado, y vos le cargas la imagen y te hace la inferencia sin necesidad de tener que volver a entrenarlo o de depender de Teachable Machine. Genial, te agrego un poquito, los modelos se exportan en formatos estándar ya, y hay distintas aplicaciones ya en distintos lenguajes, en Java, JavaScript o en Python y otros lenguajes que pueden leer ese modelo y ejecutarlo, hacer inferencias, en realidad. Bien. Sí, genial, chicos. Ahí en la aplicación que mandamos el link al final, justamente fue para mostrarnos a nosotros y poder mostrar al cliente cómo un modelo entrenado se puede utilizar, y el equipo generó esa aplicación en forma también muy rápida, donde uno toma una imagen de una banana, hace un drag and drop sobre la pantalla, y la aplicación te va a decir algunos de los parámetros con los que fue entrenado el modelo. ¿Sí? Entonces, de una manera, o sea, lo que quisimos ahí es, una vez que entrenamos al Google Teachable Machine, generar una aplicación rápida para mostrar los resultados sobre eso. Siempre con el objetivo de ser muy ágiles en generar resultados que se puedan ver. Entonces, una vez tenido el modelo, queríamos mostrar qué es la capacidad que tenía y poder mostrar esa información y ese resultado sin llegar a tener el informe, pero sí por lo menos el estado del modelo en esa etapa. Bueno, si no hay más consultas, igual primero agradecerles el tiempo que nos han dedicado, espero que les haya sido útil y que puedan desatarle conversaciones y cosas interesantes con los clientes. Nos gustaría tener más proyectos de inteligencia artificial, creemos que el impacto que podemos generar en los clientes es mucho, así que, y que los resultados que estamos teniendo son muy buenos en general, con lo cual nos gustaría tener más contacto con problemas para ver si son solucionables. Piensen también en que buscamos problemas que sean relevantes para que tengan esto que Fernando nos pedía, que no pensemos en cuánto sale, sino en todo el retorno que genera la inteligencia artificial en los negocios. Y estamos abiertos a contarles más, a tener conversaciones y buscar oportunidades de aplicar esta tecnología en distintos lugares. Así que escríbanos y todo lo que necesiten de apoyo, estamos para eso. Así que muchas gracias por su tiempo. Esperamos las preguntas, contactos y cualquier cosa, bueno, nos escriben. No sé si alguien tiene alguna última pregunta. Sí, disculpame, una última pregunta. ¿Cómo saben si el modelo está sobreentrenado o no? Porque una cosa es que funcione dentro de la burbuja, y cuando va a producción y el usuario quiere interactuar con el modelo, al final no cumple con las expectativas. ¿Cómo a nivel del diagrama que se presentó, donde se podía ver el nivel de error, ¿cómo una persona sabe si está sobreentrenado o no al modelo? Bueno, esto, como decimos, o sea, es una primera iteración, sí es muy rudimentario, pero si querés, para tener una idea general, cuando se utiliza el conjunto de validación, no sé si recordás que estaban las dos curvas de precisión, si la precisión de validación es muy inferior con respecto a la de, por ejemplo, no sé, la de entrenamiento es 98% y la de validación 70%, ahí nos damos cuenta que puede estar habiendo una sobreestimación o un overfitting, porque con datos que ya conoce lo estima muy bien, pero le damos datos nuevos y los estima mal. Entonces, ese podría ser uno de los indicativos de que haya sobreestimación de sobreentrenamiento. Perfecto. Muchas gracias. Mira. Bueno. Y con respecto, perdón, con respecto a ese entrenamiento, ¿sí? Una vez que esto ya está en producción y está operativo, justamente el hecho de haber identificado, ¿sí?, los nuevos lotes,
no pueden ser utilizados como una retroalimentación, como para un nuevo entrenamiento. Sí, un poco eso es lo que comentaba al principio en la metodología, que esto no llegó nunca a producción, es una prueba de concepto, pero sí, toda metodología debe contemplar que al final, cuando está en producción, hay que monitorear el modelo y mejorarlo o corregirlo, lo que fuere, porque las condiciones cambian. En definitiva, un modelo que hoy funciona bien, no sé, cambian los hábitos de los consumidores, porque si tiene un modelo para marketing, imagínate, cambian los hábitos de los consumidores y los modelos ya dejan de funcionar bien. Eso continuamente tenéis que ir revisándolo. Bien. Gracias. Igual que los proyectos de software que requieren un cierto mantenimiento y mantenerlos vigentes, estos en particular requieren lo mismo, que en principio tiene que ver quizás con entrenarlos con nuevos contextos y nuevas informaciones o cosas que no se tuvieron en cuenta en el modelo de entrenamiento, pero que también puede pasar que cambiaron las costumbres y haya que reajustar parámetros un poco más fuertes, ¿no? Pero sí, estos modelos no es que se quedan una sola vez, sino que hay que hacerles un mantenimiento. Bueno, muchas gracias a todos y los esperamos en la próxima. Estamos planeando nuevas POCs que tengan que ver con distintos temas de inteligencia artificial, así que los iremos convocando para aprender como distintas cosas y buscar nuevas oportunidades de hacer esto que nos gusta. Así que muchas gracias y los esperamos en la próxima.